Hola Jennifer, buenas tardes. Rápido, rápido. Buenas tardes, profe, ¿cómo ha pasado? Bien, bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, profe, gracias a Dios. Qué bueno. Tengo un Regálame un poquito de minuto. problemas con la conexión. Y vamos. Ok, no te preocupes. Regálame un minuto, por favor, mientras comparto la presentación, ¿listo? Claro que sí, profe. Gracias. Jennifer, ¿me puedes confirmar si estás viendo la presentación, por favor? Bueno, entonces hoy vamos a arrancar con otra temática de todo esto que envuelve lo que es el impacto que tiene en la administración municipal, o digamos que en la administración territorial, todo lo que tiene que ver con los ingresos y los gastos, pero vamos a ver este concepto que se denomina herramientas y mecanismos para lograr una administración transparente. Digamos que esto es como de lo más difícil que se tiene a nivel de administración pública, porque digamos que la gran cantidad de recursos que se manejan en estos territorios pues le daña el corazón a cualquiera.
No es que eso sea justificable, ni mucho menos, porque pues para eso los nombran allá, por eso votamos por ellos. Pero digamos que esa tentación aunada con falta de control, pues es el caldo de cultivo perfecto para que ese tipo de situaciones se den y se den por todo lado, ¿ok? Entonces vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con la transparencia en la administración municipal. Esa transparencia, digamos que mm, es del interés de todos. Cuando digo todos, hago referencia tanto a los ciudadanos como a los funcionarios públicos, los metemos en un solo paquete. Es del interés de tanto ciudadanos como funcionarios públicos que los recursos de ese municipio pues se administren de una forma transparente, ¿sí? Y para alcanzar esa meta de que tengan esa transparencia en los recursos públicos, es importante entender las maneras en las cuales se malgastan, o bueno, malgastan, no se malversan los fondos públicos, ¿ok? Y de la misma manera, pues digamos que conocer todos los mecanismos con los que se puede combatir ese tipo de comportamientos, y yo lo llamaría más bien como ese tipo de flagelos que agobian la administración pública y que directamente nos afectan a nosotros como ciudadanos, porque en la medida en que ellos roben, pues son menos recursos que nos van a llegar para salud, para educación, para construcción de vías, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo que vamos a hablar es acerca de, o vamos a explicar cuáles son los actos de corrupción más comunes y cómo se pueden contrarrestar a través de que, a través de la misma participación ciudadana. Y también mirando el papel o el rol que juegan cada una de las entidades de control del Estado. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, vamos a hablar acerca de cuáles son las herramientas que se tienen para una administración transparente. Tenemos lo que son los riesgos de corrupción, la participación ciudadana como tal, que también es un mecanismo de control, y las entidades de control, que son las que crea el Estado precisamente para vigilar este tipo de situaciones. En ese orden de ideas, entonces vamos a hablar primero acerca de lo que son los riesgos de corrupción. ¿Ok? Digamos que dentro de ese componente de los riesgos de corrupción, en todo lo que envuelve el manejo de los recursos públicos, digamos que siempre son posibles los actos de corrupción. Digamos que nace con ese tipo de situación. Con los recursos públicos va como inerte ahí, que es como un brazo más con el que nacen los recursos públicos, todos los posibles actos de corrupción. Y una definición de lo que es corrupción es, bueno, digamos que corrupción viene siendo el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia dónde, hacia el beneficio privado. ¿Ok? Nótese bien que estoy hablando hacia el beneficio privado, no estoy hablando hacia el beneficio del alcalde, hacia el beneficio del gobernador, porque es que esos dineros yo los puedo desviar y le llegan a ellos y ellos después me transfieren una parte o me lo dan a nivel de, me lo convierten en votos para una próxima elección, me lo convierten en recursos que me consignan en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esos actos de corrupción se caracterizan precisamente por el abuso de poder, ¿ok? Que puede ser público o puede ser privado, el poder no, digamos que no tiene una etiqueta como tal si es público o es privado, y además las ganancias o los beneficios obtenidos pueden llegar a ser para ese gobernador o para ese alcalde o para un tercero, y no siempre son ganancias monetarias. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro porque digamos que cuando hay ganancias, cuando es en efectivo, cuando es consignado el dinero, es mucho más fácil de rastrear y tratar de identificar, bueno, por qué se incrementó su patrimonio sin justa causa. Entonces, digamos que ellos son muy hábiles y evitan ese tipo de situaciones. ¿Ok? En Colombia, digamos que los indicadores de corrupción presentan una serie de cifras alarmantes, una serie de cifras preocupantes. Imagínense que según el índice de percepción de corrupción, y esto por no ir más lejos, es más, vamos a buscar lo que dice el índice de corrupción. A ver si ya salió el del 2023. Sí, aquí está.
Esto por lo general viene a nivel de un mapa de calor en donde se indica cuáles son los países más corruptos y cuáles no. Bueno, aquí sí, Media Kit. Es que parece que me toca instalar algo. Esto, a ver, aquí que dice índice de percepción de corrupción. Entonces, pues básicamente acá lo que nos muestra, uno puede darle clic al país y en ese país le indica, le dice, mire, el riesgo de corrupción de México en un puntaje de 100, donde 100 es el país, miramos acá, Canadá, por ejemplo, tiene un puntaje de 100, entonces el de 100 es el indicador que muestra cero nivel de corrupción, ¿sí? Y entre más bajo sea, más grave el nivel de corrupción. Entonces uno mira un México. México está en el puesto, tiene 31 puntos de 100 posibles, o sea, está mal, está por debajo de la media, y ocupa el puesto 126 de 180, ¿ok? Miremos Colombia, y además mire el mapa de calor, ¿sí? Mire que la región por lo general se comporta igual, ¿sí? O sea, sufrimos de los mismos flagelos, cometemos los mismos errores, siempre estamos haciendo las cosas mal en la región, en Latinoamérica, y casi todos estamos ubicados en en el mismo rango. Entonces, Colombia está en el puesto 40, el supuesto, perdón, puntaje 40 de 100, está ubicado en el puesto 87 de 180, está mejor que México, que está en el puesto 126, ¿sí? El peor país aquí es Venezuela. Venezuela con un puntaje de 13 de 100, ¿sí? Está en el puesto 177, está de antepenúltimo, ¿ok? Y está en la región. Los países que mejor ubicados están son Uruguay. Uruguay siempre tiene los mejores indicadores a nivel de recaudo de impuestos, a nivel de eficiencia de impuestos y a nivel de corrupción, pues también los tiene. Tiene un puntaje de 73 sobre 100, puesto 16 de 180, ¿sí? Cayó un punto en comparación al año 2022, pero pues digamos que, bueno, cayó un puesto. Pero pues digamos que está dentro del top 20, ¿ok? Le sigue Chile. Chile está en el puesto 29, cayó también un punto, pero digamos que en la región lo que se destaca es, por ejemplo, Uruguay y Chile, ¿sí? Argentina, puesto 98, ¿sí? Brasil, puesto 104, donde salió de Break. Perú, puesto 121, Ecuador, puesto 115, es decir, entre la región, nosotros estamos en el puesto 87, que creo que la sacamos barata en medio de todo, pero sí, por ejemplo, Nicaragua, un Nicaragua que está en el puesto 172 de 180, ¿ok? Y eso que cayó 2 puntos más. Entonces, lo más oscuro son los países con mayor nivel de corrupción. Somalia, mire, puesto 180, Somalia es el más corrupto, el puesto 180 de 180. ¿Ah? Terrible, o sea, este tipo de situaciones muestran lo mal que estamos. Miren, un Haití, es que es tan pequeñito, Haití puesto 172 de 180. ¿Mm? Son países que están corroídos por la corrupción, pero no quiere decir que el resto estemos muy bien. ¿Sí? En la región, mire, los únicos que sacan la cara son Uruguay y Chile. El resto, todos estamos metidos en la misma colada. ¿Ok? Y así sigue la temática. Rusia puesto 141 entre 180, China puesto 76, mire que estamos muy cerca a China puesto 87, ellos 76, en fin, los amarillos son entre el amarillo más claro sea, significa que hay menor nivel de corrupción, mire, por ejemplo, un Suecia puesto sexto, ¿sí? Un Finlandia puesto 2, un Noruega, puesto 4, ¿sí? Los países nórdicos se caracterizan mucho por eso. Aquí está Dinamarca, puesto 1. Dinamarca es el primer país con 90 puntos entre 100. No tiene un nivel cero de corrupción, pero son muy controlados y tienen muy buenos mecanismos para hacer seguimiento a eso. Entonces, fíjense en lo que eso termina representando para un país como lo somos nosotros, como lo es Colombia, ¿ok? Entonces, aquí estábamos. Permítanme. Ah, bueno, entonces,
Eh, Les decía que pues a nivel de los riesgos de corrupción, pues básicamente ese indicador es el que nos muestra qué tan corruptos son los países. Pero a nivel nacional, pues también hay una serie de indicadores que no los socializan tanto, no los muestran tanto porque, pues digamos que entre ellos se tapan, ¿sí? Pero digamos que eso sirve mucho para hacer mucho control político, pero no lo socializan tanto, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí lo que vemos es una serie de delitos que se cometen en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, el cohecho por dar u ofrecer. ¿En qué consiste el cohecho? Consiste en dar u ofrecer dinero u otra utilidad a un servidor público por un acto que deba ejercer en desempeño de sus funciones. Eso se llama cohecho impropio o por retardar o omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes. Eso es cohecho propio. Por ejemplo, en un proceso de licitación, el funcionario a cargo recibe regalos por parte de un particular que está entre los proponentes de la licitación. Eso es cohecho. ¿Ok? Otro de los delitos es omisión del agente retenedor o recaudador. Entonces consiste en que el agente de retención o autorretención de impuestos no los transfiere al Estado, se los queda. Por ejemplo, una exnotaría fue sentenciada por no consignar a la respectiva seccional de la DIAN el dinero por conceptos de retención en la fuente en transacciones realizadas en la notaría. Otro delito es la concusión, que consiste en que un servidor público induzca a alguien a darle o prometerle dinero u otra utilidad al mismo servidor o a un tercero. Podría darse también cuando se solicita un pago mayor que el debido por la realización de las funciones propias del cargo. Por ejemplo, si en un proceso de licitación el funcionario público encargado pide al proponente una suma de dinero por realizar el proceso. Y otro de los delitos, estos son los que más se cometen, está el peculado por apropiación, que consiste en que un servidor público se apropia, ya sea en su beneficio o en el de un tercero, de bienes del Estado o bienes de particulares que son administrados por el Estado. Por ejemplo, un funcionario que tiene a su cargo un programa de subsidios los otorga sin que los beneficiarios cumplan los requisitos para hacerlo. ¿Ok? Entonces, digamos que todo esto alberga esos famosos riesgos de corrupción y esto pues básicamente son crímenes. Llamemos las cosas por su nombre, ¿ok? Son crímenes que junto con otros del mismo tipo están descritos en que en el Código Penal, ¿ok? Están en el rango de los artículos 397 al 434. Todos esos son los delitos que se pueden llegar a cometer desde lo público. Y pues también digamos que existen una serie de conductas que pueden desencadenar o que pueden llegar a significar un riesgo de corrupción, como cuáles. Las disciplinarias que se encuentran en el Código Disciplinario y las fiscales que se derivan de las disciplinarias precisamente o de un mal manejo de los recursos y que generan básicamente un detrimento patrimonial ¿para quién? Para el Estado. Y si es para el Estado, obviamente nosotros como ciudadanía estamos inmersos dentro del Estado. O sea, nos termina afectando. ¿Okay? Entonces, de esta manera, eh, como parte de la política anticorrupción del Estado, existen una serie de lineamientos para precisamente la gestión del riesgo de corrupción, ¿en dónde? En esas entidades públicas en donde es fácil cometer en donde ese riesgo de corrupción se puede materializar en cualquier momento. Y básicamente eso incluye un proceso para identificar, para poder valorar y mitigar la ocurrencia de ese riesgo de corrupción. Y el resultado, pues, ¿qué es? Como lo veíamos ahorita con el indicador de los países, el indicador de percepción de corrupción a nivel mundial, pues aquí también hay un mapa de riesgos. Entonces, ese mapa de riesgos debe ser publicado anualmente por cada entidad pública, pero no lo socializan mucho. ¿Ok? Entonces, hay que buscarlo y buscarlo mucho. ¿Ok? El otro ítem tiene que ver con la participación ciudadana. Digamos que la participación ciudadana es necesaria en la construcción de un presupuesto que esté acorde con la realidad social, pero que también esté acorde con la realidad económica de ese municipio. Y en ese sentido, la ley 1757 del año 2015, en todo lo que tiene que ver o en lo que corresponde puntualmente a la participación en la formulación del presupuesto,
establece que los gobiernos regionales y los gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y promueven el desarrollo también de estrategias de participación en la programación de sus presupuestos y de esa misma manera lo hacen como, digamos que también se puede participar no solamente en la elaboración y en la configuración de esos presupuestos, sino que también en todo lo que tiene que ver con la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. Es decir, se puede llegar a crear una perfecta balanza en donde esto que se está gastando, que son los recursos públicos, viene una veeduría ciudadana y vigila que eso se esté gastando como es en lo que fue estipulado y sin temas de sobrecostos, sin temas de incumplimientos, sin que se nos lleguen a convertir en perfectos elefantes blancos, que a eso estamos acostumbrados. Y también, pues, digamos que como un tercer elemento, que los gobiernos de esos entes territoriales, que están obviamente previstos en la Constitución y la ley, podrán realizar que una serie de ejercicios de presupuesto participativo en los que se defina de manera obviamente participativa en conjunto con la sociedad la orientación de un porcentaje de esos ingresos municipales que las autoridades correspondientes definen de manera autónoma, digamos que en concordancia con los objetivos de las metas del plan de desarrollo de ese municipio. Entonces, con el ánimo de poder dar cumplimiento a esos lineamientos, eh, se han establecido una serie de mecanismos de participación de diversa índole por parte de algunos municipios. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín se aplica una metodología basada en 4 fases para lograr una planeación participativa de ese desarrollo local. Y básicamente eso está organizado de la siguiente manera. Existe lo que se conoce como la planeación participativa y se determina en esta fase quiénes van a hacer veeduría, quiénes van a hacer vigilancia frente al tema. Entonces, con esta planeación participativa, lo que básicamente se busca es llegar a una serie de acuerdos con los actores del territorio, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Mediante la conformación de consejos comunales y con una estrategia de diálogos sociales, es decir, estrictamente con la participación ciudadana, ¿ok? Viene otro segundo ítem que es la priorización participativa y esto pues básicamente eh, quiere decir que por parte de la ciudadanía, digamos que hay esa priorización participativa eh, tiene por definición, que por parte de la ciudadanía, de los proyectos prioritarios a ser financiados, eso se refleja en el correspondiente POAI, que el POAI es un plan operativo anual de infraestructura, y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, pues se empieza a asignar ese tipo de recursos, pero con una priorización participativa. Y luego viene como una fase de ejecución, que es básicamente un control social por parte de la comunidad. Y por último, el seguimiento, que digamos que es un proceso, como lo dice su nombre, de seguimiento, de monitoreo, de control y de valoración de acuerdo a sistemas de seguimiento implementados ¿por quién? Por la misma administración local. Entonces, digamos que otros municipios, aparte de lo que hace Medellín, porque eso es una copia de lo que hace Medellín, otros municipios implementan una serie de estrategias en el mismo sentido, aunque depende más del tamaño y de la capacidad institucional de esos municipios. ¿Okay? Y de la misma manera, pues el gobierno nacional ha definido una serie de pasos, de lineamientos para que el proceso sea llevado por medios electrónicos y esto pues permite facilitar la participación ciudadana. ¿Okay? Y uno de los aspectos más importantes dentro de ese proceso de participación de la comunidad en el presupuesto es la disponibilidad de información. Y ahí es en donde se hace referencia a esta ley 712 de 2014. Esta ley establece las disposiciones relacionadas con el acceso a la información pública de todas las entidades públicas. ¿Ok? Digamos que esas entidades públicas pueden ser tanto del orden nacional como del orden departamental, del orden municipal e inclusive del orden distrital como lo es Bogotá. ¿Ok? Entonces, pues vale la pena mirar ese componente. Y dentro de esa participación ciudadana, digamos que además de la participación puntual en temas presupuestales,
hay una serie, digamos que se han desarrollado una serie de mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede llegar a participar en las decisiones de las entidades territoriales. Y ahí entra a jugar lo que es la ley 1757 del año 2015, en sus artículos, que es del 86 al 90, bueno, del 86 al 88, en ese rango de artículos, ¿qué se hace? Se estipula que la administración eh, debe asignar a las secretarías para poder establecer un sistema de participación y además establecen una serie de derechos ciudadanos frente a esos procesos de participación. Entonces, básicamente aquí lo que queremos decir es lo siguiente, que se busca a través de esos mecanismos de participación ciudadana participar en las fases de planeación, de implementación, de seguimiento y evaluación de la gestión pública y el control político. Es decir, todo el ciclo presupuestal, ahí debe haber participación ciudadana. En segunda instancia, ser informado oportunamente y con claridad sobre el derecho a la participación ciudadana. No es que lo tengan allá escondido, ay, se vencieron los términos, entonces ya no se puede. No, es función de los alcaldes y gobernadores socializar los mecanismos de participación ciudadana. ¿Para qué? Para que las personas conformen esos comités, esas, esos cuerpos en los que se va a depositar toda la confianza por parte de los ciudadanos para que ellos sean los que ejerzan ese tipo de control. En tercer lugar, en el caso de las expresiones asociativas formales e informales, ser sujeto por parte de las administraciones públicas de acciones enfocadas a su fortalecimiento organizativo. En cuarto lugar, recibir información oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de participación. Y por último, recibir capacitación para una mayor comprensión de la gestión pública y de las políticas públicas. ¿Ok? Entonces, también dentro de este tema de participación ciudadana es que es bastante extenso en el sentido en que los gobiernos se han dado cuenta que cuando involucran en sus procesos presupuestales, cuando involucran a la sociedad civil, esta se encarga de hacer una muy buena labor, ¿sí? Porque se vuelve vigilante de los recursos, porque sabe que si le roban, eso nos va a repercutir a todos. Entonces, digamos que aquí también se estipulan una serie de deberes ciudadanos que son propios del proceso de participación, como cuáles deberes. Entonces, informarse sobre los aspectos de interés público, y esto es bien importante porque es que no puede llegar allá una persona que no conozca, una persona que no sepa y leer un presupuesto, que no sepa leer o tener claro lo que son las finanzas de ese municipio. Y porque es que si hay debilidades, pues aquí, como se dice vulgarmente, le van a meter los dedos en la boca. Entonces, no es sano y por el contrario se propende porque las personas tengan esa información y conozcan de primera mano aspectos de interés público sobre los cuales pretenden promover discusiones públicas, sobre aquellos sometidos a discusión por las autoridades públicas o sobre aquellos que dispongan las instancias que integran la oferta institucional de instancias de participación ciudadana. En segundo lugar, respetar las decisiones tomadas en las instancias de participación ciudadana. Y en tercero, para el caso de las expresiones asociativas formales, rendir cuentas a quienes las integran y o a las comunidades a las que representan de las discusiones y decisiones adoptadas. Esto pasa mucho en tema de minorías, digamos que en poblaciones indígenas, cuando se va a hacer un proyecto de intervención, por ejemplo, para eh, energías limpias. Entonces, y se va a hacer algo, póngale en La Guajira, allá la comunidad Guayú dice, ok, aquí llega puede ser una empresa privada que quiere implementar un proyecto de energías limpias allá en la comunidad y para eso se tienen que reunir con la comisión o con los líderes de esa comunidad Guayú para primero exponerles el proyecto y ver si ellos permiten hacer ese tipo de desarrollo. Esto obviamente pues va a incluir de pronto una serie de regalías o una serie de beneficios que le van a redundar en un mejor vivir para la comunidad, pero pues no siempre estas comunidades son abiertas a eso porque pues tienen el estigma de que de pronto esto les va a afectar
sus costumbres, va a haber más afluencia de público y con todo esto, pues lo que viene, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca con esa participación ciudadana. Y el último eje, que son las entidades de control, aquí pues digamos que a nivel nacional, eh, bueno, existen entidades de control tanto a nivel macro, es decir, a nivel nacional, como a nivel municipal, algo ya mucho más granular. ¿Ok? Y digamos que existen varias entidades que tienen una serie de funciones que están relacionadas de una u otra manera con el control fiscal y con el control disciplinario de quién. Pues obviamente de las actuaciones de esos funcionarios públicos. Y eso se pueden agrupar en las siguientes categorías. En control con enfoque disciplinario, que es realizado por el Ministerio Público, es decir, ese Ministerio Público está conformado por la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, así como las personerías municipales y distritales a nivel territorial, que están representadas por un personero. ¿Ok? Las funciones de ese Ministerio Público son la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de los que desempeñan funciones públicas. Y en ese sentido, su enfoque es más de tipo disciplinario, es decir, se ocupa de vigilar las actuaciones de los funcionarios públicos respecto al cumplimiento de la ley, de sus funciones y de que su actuar sea conforme a los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la expedición de una resolución municipal sin el cumplimiento de los requisitos de ley o que vaya en contra de los derechos de los ciudadanos podría dar pie a una investigación por parte de esa personería municipal. También tenemos lo que es el control con enfoque fiscal, que es realizado por las Contralorías, ¿sí? En el nivel nacional está la Contraloría General de la República y existen otras que son las Contralorías territoriales, que no es que dependan directamente de la Contraloría General, así tengan el mismo nombre, pero no necesariamente dependen de la Contraloría General de la República. Eh, y se clasifican en grandes, pequeñas y especiales. Las funciones de estas entidades son la vigilancia de la gestión fiscal y el control de los resultados de la administración. De esa forma, los controles ejercidos por esas entidades están más orientados hacia el correcto uso de los servicios públicos, bueno, de los recursos públicos. Por ejemplo, la celebración de un convenio que implique inversión de recursos entre entidades públicas para la ejecución de un programa y en el cual no se cumpla el objetivo del mismo, puede ser objeto de investigación por parte de la Contraloría, dado que se habrían invertido una serie de recursos públicos sin un beneficio para quién, para la población. ¿Okay? Y también tenemos las veedurías. En el caso del Distrito Capital de Bogotá, existe la Veeduría Distrital, que es un órgano de control y vigilancia de la administración en todo lo concerniente a la gestión administrativa de la ciudad. Asimismo, en varios municipios se han conformado mecanismos de participación llamados veedurías ciudadanas, enmarcadas en lo dispuesto en la Ley 850 de 2013 y que reciben apoyo de entidades públicas. Esas entidades pueden ser constituidas por los ciudadanos o por organizaciones civiles. Y está la auditoría, que es básicamente la Auditoría General de la República, que es una entidad que ejerce vigilancia de control fiscal, que ejerce la Contraloría General. ¿Ok? Además de esas entidades, el Consejo Municipal tiene entre sus funciones la de ejercer control a la administración municipal y para ello puede hacer citaciones a los funcionarios respectivos e incluso al personero y al contralor. Y ahora, ahí ya digamos que cerramos toda esa temática que envuelve lo que es cómo se distribuyen los ingresos, los gastos y se crean los presupuestos a nivel territorial. Ahora entramos a ver lo que es el impuesto de vehículos, que es un impuesto de carácter departamental, como se llama la materia, eh, y que es uno de los impuestos que recauda una muy buena cantidad de dinero. ¿Ok? Veíamos en las primeras sesiones que el impuesto que más recauda es el ICA, pero tanto el predial, que es un impuesto municipal, como el de vehículos, que es departamental, pues digamos que son los que siguen en esa lista. ¿Ok? Actualmente, los municipios de Colombia, digamos que tienen la potestad, tienen el poder, como dice el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hoy en día,
los municipios de Colombia tienen esa potestad de cobrar y de recaudar diferentes tipos de impuestos territoriales con miras a qué. Pues básicamente para todo lo que tiene que ver con la financiación de proyectos sociales y la financiación de proyectos urbanísticos en su municipio, ¿ok? O en su departamento. Y digamos que aquí en este componente de la presentación, trataremos sobre tipos de impuestos y todo lo que es el marco normativo que lo regula, ¿ok? Sucede que según el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Pública de Colombia, todos los habitantes del país deben contribuir a la financiación de los proyectos públicos mediante contribuciones, tasas o impuestos. ¿Ok? Debido a eso, los municipios y los departamentos de Colombia tienen la potestad de definir los impuestos mediante los consejos municipales y las asambleas departamentales. ¿Y eso para qué se les autoriza a ellos el que puedan crear ese tipo de impuestos? Porque ellos también necesitan financiar proyectos sociales, ¿sí? Y necesitan financiar proyectos urbanísticos. Y además, pues también se les faculta para cobrar y recaudar esos impuestos territoriales. Entonces, recuerdan que cuando veíamos las tortas de distribución del ingreso y cómo era que se recaudaba ese ingreso, veíamos que dependiendo del tamaño del municipio, en este caso, digamos que Bucaramanga, pues tenía una buena cantidad de recursos que recaudaba directamente a través de los impuestos departamentales o municipales. Eh, Sucede que hoy en día existen diferentes impuestos territoriales. Existe el impuesto de industria y comercio, el gravamen al vehículo automotor, que es el mismo impuesto de vehículos, la sobretasa bomberil, el impuesto predial, todo lo que tiene que ver con el alumbrado público, la sobretasa a la gasolina, el impuesto a avisos y tableros, entre muchos otros, porque ya veíamos la gama y lo que cada uno recaudaba a nivel nacional. Por otro lado, digamos que los municipios, eh, todo lo que son los municipios y los departamentos, pues también tienen la potestad de establecer las fechas de vencimiento de esos tipos de gravámenes y el marco normativo que lo regula. Entonces, yo les decía que esto se hacía tan complejo porque imagínense que existe un estatuto tributario a nivel nacional, existe un estatuto tributario a nivel departamental y un estatuto tributario a nivel municipal. Entonces, si usted hace una transacción o un negocio con alguna entidad ubicada en una de las regiones, pues le toca mirar, conocer el estatuto tributario de la región y del municipio para poder identificar qué tipos de impuestos lo pueden estar afectando debido a esa transacción que están realizando, a ese negocio que lograron desarrollar. Entonces se hace tan complejo porque si ya con el estatuto tributario a nivel nacional es robusto, es eh, confuso, es como medio es bien difícil de aplicar. Ahora imagínense teniendo también el departamental y el municipal. Entonces, pues digamos que de esa forma pareciera que estuviéramos en una competencia de cómo muchas veces en la oficina dicen, ¿para qué hacer las cosas fáciles y difíciles se pueden? Ah, eso pasa ahí, con el tema tributario. En todas las instancias, a nivel nacional, departamental y municipal. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer es, vamos a abordar uno de los impuestos territoriales más importantes y que generan una buena cantidad de ingresos en los territorios. Y estamos hablando específicamente de lo que es el impuesto de vehículos. Y para poder analizar este tipo de impuestos, nos vamos a ubicar específicamente en la ciudad de Bogotá, en donde tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos lo que es digamos que todo impuesto tiene unos elementos, ¿ok? El primero de ellos es el hecho generador, es decir, ¿qué es lo que activa que a usted le cobren ese impuesto? Pues en este caso eso se llama el hecho generador. Y el hecho generador de ese impuesto de vehículos, es decir, ¿por qué hay que pagar ese impuesto? Se paga por la matrícula, porque tengo la posesión de ese vehículo o la propiedad de ese vehículo. Eso es lo que se denomina hecho generador. El segundo elemento se conoce como el sujeto activo, es decir, eh, el sujeto activo de ese impuesto de vehículos es en donde está matriculado ese vehículo. A esa jurisdicción de la matrícula es a donde se paga el impuesto y usted empieza a ver
Entonces, situaciones tan particulares como, por ejemplo, la ciudad de Bogotá dice, mire, yo le voy a otorgar un descuento del 35% durante 5 años si usted, ese vehículo que lo tiene matriculado en Chía, en Cajicá, en Zipaquirá, viene y lo matricula acá en Bogotá. Entonces le estamos quitando un cliente a Zipaquirá para traérnoslo para Bogotá y le estamos dando un buen descuento, ¿ok? A eso juegan a eso juegan los departamentos y en este caso el Distrito Capital. Entonces, en este caso el sujeto activo vendría siendo la Secretaría de Hacienda Pública, obviamente el distrito, pero en cabeza de la Secretaría de Hacienda Distrital. ¿Listo? Eso como segundo, entonces, ¿qué lo genera? O sea, ¿qué dispara ese impuesto? El hecho generador. ¿Quién lo recauda? El que es el sujeto activo, que en este caso viene siendo el distrito. Viene el sujeto pasivo, que somos nosotros los contribuyentes. El sujeto pasivo de este impuesto es el propietario o el poseedor del vehículo matriculado, en este caso en la ciudad de Bogotá. Aquí también se incluyen los vehículos de servicio público. En cuarto lugar, tenemos lo que es cuando se causa el impuesto. Se causa el primero de enero de cada año, con excepción de los vehículos nuevos. Aquí se me escondió. Eh, de los vehículos nuevos, sí, con excepción de los vehículos nuevos. ¿Por qué de los vehículos nuevos? Porque cuando un vehículo nuevo llega o usted lo vende, tiene que hacer el trámite para pagar ese tipo de impuestos, ¿ok? Entonces, por eso se dice que para los vehículos nuevos hay un calendario que es básicamente abierto porque es cuando ellos vendan el carro. Ahí lo tienen que ir a matricular y pagar los impuestos debidos, ¿ok? En quinto lugar, viene el periodo gravable. ¿Cuál es el periodo gravable de ese impuesto? El pago de este impuesto se realiza cada año en 2 fechas. Plazo con el 10% de descuento, estamos hablando de Bogotá, puede que en otros municipios manejen más fechas, manejen más descuentos. Plazo con el 10% de descuento y el último plazo sin descuento y sin sanción se hace más adelante. Y para ambos casos hay que tener en cuenta el calendario tributario. Entonces, mire, le toca a usted tener calendario tributario de impuestos nacionales, calendario tributario de impuestos territoriales para conocer cuándo debe pagar cada uno de esos impuestos. Sexto lugar, la base gravable. ¿Sobre qué vamos a pagar ese impuesto? ¿Cómo me lo están liquidando? Que esa es la actividad que tienen que hacer para la unidad número 2. Entonces se paga sobre el valor comercial de los vehículos que son determinados anualmente por el Ministerio de Transporte. No es el precio que le sale en la revista Motor, no es el precio que le sale en todas estas plataformas en donde se comercializan carros. No, es lo que saca el Ministerio de Transporte anualmente diciendo por cada marca de vehículo, cada referencia, cada cilindraje, todas las características de los vehículos, a eso le saca el Ministerio de Transporte un avalúo y sobre eso, sobre lo que se cobra ese impuesto de vehículos. ¿Okay? Y en séptimo lugar, planeación tributaria. Para este proceso es fundamental contar con el calendario tributario para podernos programar para realizar los respectivos pagos de los impuestos territoriales en las fechas en donde aplica el descuento. ¿Por qué eso se le llama planeación tributaria? Porque es que si usted no cumple la fecha estipulada en el calendario, cuando lo vaya a pagar a usted le toca pagar sanciones, le toca pagar intereses de mora y eso es lo que le sube el pago del impuesto. Entonces, la primera acción de planeación tributaria es cumplir con la fecha de los impuestos, cumplir con el pago de la fecha de los impuestos que estipula el calendario tributario distrital, departamental o municipal. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que se le llama planeación tributaria. Y puede que el término suene muy grande para decir, tengo que ser cumplido con los impuestos, pero vuelvo y digo, el impacto es tan grande y tan alto que si yo no cumplo con esos pagos en las fechas estipuladas, yo voy a salir perjudicado en ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque me voy a tener que pagar muchísimo más de lo que tenía proyectado, que era el impuesto neto. Con esto ya me toca sanción más intereses moratorios. Entonces, estos son los 7 componentes que componen todo lo que tiene que ver con el impuesto vehicular. ¿Ok? ¿Cuáles son las entidades que intervienen en el impuesto de vehículos? Pues básicamente interviene lo que es el Ministerio de Transporte, porque como les decía, este es el que nos da la base sobre la cual se va a cobrar el impuesto. ¿Ok? Dice, es el que provee la base gravable, es decir, los avalúos de los vehículos. Eso lo hace el Ministerio de Transporte y lo hace juiciosamente cada año.
¿Cómo lo sacan? ¿Cómo hacen ese cálculo? Eso es algo que lo maneja el ministerio. Me imagino que tendrán unas tablas, tendrán una serie de cálculos actuariales, mirarán precios a nivel internacional, cuál es el vehículo que más se vende, el que más circula, etcétera, etcétera. Todo eso será un conjunto de aspectos que determinan el valor del avalúo de un vehículo de determinada marca, determinado modelo, y con eso es que se generan ese tipo de listados. En segunda instancia está el Ministerio de Hacienda, que es el que otorga y determina las tarifas de los vehículos. Hay que tener presente que esas tarifas aplican para todo el país, ya que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, que es el que emite el listado con los avalúos, son entidades del orden nacional. Y en tercer lugar, bueno, y esto es importante porque no significa que porque en Maicao entran camionetas de contrabando, entonces esas porque son de contrabando van a pagar menos impuestos. Jamás. Por eso todo se rige a través del Ministerio de Transporte, que es el que emite esos reportes, ¿ok? Esos avalúos, y sobre ese avalúo se liquida el impuesto. Y en tercer lugar, interviene la Secretaría Distrital de Movilidad para el caso de Bogotá, y es la entidad que se encarga del inventario en Bogotá, así como cada municipio se encarga de su respectivo inventario de vehículos, ¿ok? Entonces, hay que tener esa información muy bien controlada, una información eh, muy bien vigilada para poder determinar y hacer proyecciones sobre cuánto es lo que se va a recaudar en determinado periodo por impuesto de vehículos, cuánto se va a recaudar en el caso de Bogotá también, por el impuesto predial, por el ICA, etcétera, etcétera, y con eso se hace el presupuesto del distrito. Y eso es lo que le sirve para decir, ok, me voy a tener que endeudar, voy a tener que hablar con el gobierno nacional para que me preste para culminar lo del metro, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo determina el Ministerio de Transporte esas tarifas? ¿Ok? Pues imagínense que acá tenemos lo que es el componente de la base gravable. Entonces, digamos que acá lo que se hace es que el Ministerio de Transporte, el Mintransporte, tiene en cuenta los siguientes elementos. Lo primero es la clase del vehículo. Entonces tenemos que hay automóviles, vehículos de carga, vehículos de pasajeros y motocicletas. ¿Ok? Esa clase del vehículo, entonces, digamos que está categorizada de esta forma y esto nos muestra es que hay diferentes clases de vehículos en un territorio. ¿Ok? Luego vienen las características del vehículo. ¿Ok? Aquí en las características del vehículo, pues se tiene en cuenta lo que es la marca, ¿sí? Qué sé yo, es un Renault, la línea del vehículo, ¿sí? En la línea, digamos que hay un problema. Cuando se habla del impuesto de vehículos, tenemos la marca, que es Renault, y la línea, ¿qué pasa? Ahí hay un problema porque resulta que cuando se emiten las tarjetas de propiedad, allí se indica la clase de vehículo. Está la marca, está la línea, pero la línea no, eh, digamos que en la línea no colocan la línea específica, sino que colocan la línea general. Por ejemplo, para hacerme entender frente a esto que acabo de decir, eh, existe la Toyota Prado, pero la Toyota Prado tiene muchísimas líneas. Está la Toyota Prado Diesel, está la Toyota Prado automática, está la Toyota Prado mecánica, etcétera. Entonces, ese es un problema con la línea, ¿sí? Digamos que hay en una sola línea se empaquetan todas ese resto de líneas. Eso es un problema. El Ministerio de Transporte lo conoce, pero no le ha dado una solución hasta ahora. Tenemos también lo que es el modelo, ¿sí? El modelo del vehículo. Entonces, Renault, Logan, entonces, marca Renault, serie Logan, perdón, línea Logan, modelo 2017, ¿sí? Y tenemos la capacidad, ¿ok? Eh, digamos que en esa capacidad, bueno, hoy existen vehículos híbridos, ¿sí? Que tienen el componente tanto de gasolina como el componente eléctrico. Y también están los vehículos totalmente eléctricos. Entonces, esos también, digamos que hacen parte hoy en día de esa lista que emite el Ministerio de Transporte. Eh,
todos estos elementos que vemos acá, la clase del vehículo y las características del vehículo, digamos que hacen parte del avalúo que emite a través de una resolución, ¿quién? El Ministerio de Transporte, ¿ok? Eh, y digamos que a través del SIPGA se puede cotejar y verificar el avalúo de un vehículo. Aquí está abajo, es que aquí esto, permítame, porque es que si no coloco esto bien, vamos a tener inconvenientes. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, ¿listo? Entonces, para que se me quite esto, si no, ok, listo. Entonces, vuelvo a compartir. Listo. Entonces, aquí básicamente lo que me dice es, mire, aquí tenemos la página HTTPS, aquí lo voy a resaltar. Esto lo voy a resaltar acá. Entonces me dice que la página es http.gov.co/cipga/home/index. ¿Qué pasa ahí? Que a través de ese cipga se puede cotejar y verificar el avalúo de un vehículo, sobre todo para procesos de compra y venta de los mismos. Es decir, si usted, como contador, necesita conocer el valor razonable de un vehículo, es decir, el valor del mercado, se remite a esta lista. ¿Ok? Esta es la oficial, es la del gobierno nacional, es la que da el aval sobre ese tipo de precios que rige el mercado de vehículos en el país. Y posiblemente, pues usted se estará preguntando acerca de los vehículos blindados, porque eso también tiene una característica importante. Digamos que para ese tipo de vehículos, los vehículos blindados, y específicamente para el caso de Bogotá, se le liquida un 10% adicional sobre la base gravable, que es esto que estamos diciendo acá. ¿Ok? Sobre esa base gravable. Y si el vehículo es clásico o antiguo, se liquida el 50% de la base gravable. Esto, ¿ok? Digamos que como que se le premia por cuidar el vehículo, ¿ok? Entonces, aquí dice que el Ministerio de Transporte profiere la resolución a finales de noviembre de cada año. Entonces, en este caso, digamos que para el 2021 la resolución fue la 2021 30.456.765, también lindo número, una cuenta de ahorros, una cuenta bancaria, del 26 de noviembre del 2021. ¿Para qué? Para que a partir del 1 de diciembre, a partir del 1 de enero comience a regir esas nuevas tarifas o esos nuevos avalúos y sobre esos avalúos se liquida el impuesto en nuestro país. ¿Ok? Eso para los vehículos blindados, esto para los vehículos clásicos o antiguos. ¿Ok? Clase de vehículos automotores, entonces tenemos los sedán, los rurales, los familiares, las casas rodantes, los pickups, los furgonetas, los camiones, los acoplados, otro tipo de acoplados como más sofisticados, otro tipo de acoplados, los semirremolques, otro tipo de semirremolques, los colectivos y las camionetas de pasajeros. ¿Ok? Tarifas, digamos que tarifas, ¿qué viene siendo? Que ese es otro elemento de los impuestos. En este caso, la tarifa es la tasa por aplicar sobre la base gravable. Entonces nos dice, si la base gravable de un Renault Logan modelo 2017 para Bogotá, en la base gravable son, qué sé yo, 38 millones, sobre 38 millones le vamos a aplicar una tarifa del 1.5%. Entonces, del 1.5% sobre esos 38 millones. ¿Ok? Entonces, a eso hace referencia a esa tarifa, que es esa tasa por aplicar sobre la base gravable del vehículo que ha sido establecida anualmente. ¿Por quién? Por el Ministerio de Transporte, mediante el decreto del Ministerio de Hacienda para determinar el valor del impuesto. La tarifa varía de acuerdo con el uso, si es particular o público, y con el avalúo del vehículo. ¿Ok? Entonces, las tarifas.
anualmente el Ministerio de Hacienda reajusta los valores absolutos del impuesto sobre vehículos automotores de que trata el artículo 145 de la ley 488 del 98 y establece los rangos de los avalúos a los cuales se aplicará la tarifa correspondiente. Para la vigencia del año 2023, del año pasado, están definidos según el decreto 258 del 23 de diciembre de 2022. De acuerdo con el artículo 33 de la ley 2199 de 2022, la tarifa del impuesto de vehículos automotores establecida en el artículo 145 de la ley 488, es la ley de la ley de la ley, ¿no? Canzón. De la ley 488 del 98 tendrá 0,2 puntos porcentuales adicionales a partir de la vigencia del 2023. De acuerdo con las normas descritas, las tarifas quedarían así. Vehículos particulares, automóviles, camperos, camionetas, las famosas station wagon, vehículos de carga y de pasajeros, desde 0 hasta 52.483.000, pagará una tarifa de 1,7%. Antes era del 1,5%, pero como aquí dice que ahora va a tener un incremento del 0,2%, entonces ya se sube al 1,7%. Más de 52.483.000 un peso hasta 118.083.000 va a ser del 2,7%, y más de 118.083.000 un peso sería el 3,7%. Para vehículos públicos hay una única tarifa del 0,7%, y para motos de más de 125 centímetros cúbicos una tarifa del 1,7%. Y se cobran también unos derechos de semaforización que es equivalente a 2 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Okay? Así es como se liquida ese tipo de impuesto de vehículos. ¿Okay? Incentivos a los vehículos eléctricos e híbridos, pues esto ya es como mucha norma. Si el vehículo es nuevo, la base está constituida por el valor de la factura de compra, sin incluir el IVA, y el impuesto se liquida en proporción al número de meses que resten del respectivo año gravable. ¿Ok? Entonces, como es un vehículo nuevo, los vehículos nuevos no tienen calendario tributario. ¿Sí? Entonces, en la medida en que ese vehículo lo adquiere alguien, digamos que el concesionario lo matricula, y a partir de ese momento se hace la matrícula, pero como dice, fue en junio, entonces no me van a cobrar los 12 meses, sino que me cobran proporcionalmente lo que me falta del año, o sea, por 6 meses. ¿Listo? Y así sucesivamente. El impuesto se liquida en proporción al número de meses que resten del respectivo año gravable, y la fracción de mes se tomará como un mes completo. Si cae, es que hoy es 15 de junio, ¿sí? Entonces, el 15 de junio no se toma como el 15 días que le faltan a junio, no, se toma todo el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Listo? Cuando son importados directamente por el usuario, propietario o poseedor, por el valor total registrado de la declaración de importación. Para los vehículos eléctricos, las tarifas aplicables pueden superar el 1,2%, perdón, no podrán superar el 1,2% de su valor comercial, es decir, tiene 0,5% menos de lo que paga un impuesto a un vehículo a gasolina. Eso es un incentivo a los vehículos eléctricos e híbridos en el impuesto de vehículos automotores, y a partir del año 2021 hasta el 2030 se establecen en Bogotá los siguientes descuentos. Entonces, por vehículos eléctricos nuevos que se matriculan en Bogotá tendrán derecho a un descuento del 60% del impuesto sobre vehículos automotores por los 5 años siguientes. Entonces, digamos que a nivel de impuesto vehicular es un buen negocio tener un vehículo eléctrico, ¿sí? Aquí habrá que mirar en qué cabe el vehículo híbrido, pero bueno, digamos que aquí enfatizan en que sea un vehículo eléctrico. Los vehículos eléctricos de servicio público tipo taxi nuevos que se matriculen en Bogotá tendrán un descuento del 70% del impuesto por los 5 años siguientes a aquel en que sea matriculado el vehículo. Los vehículos híbridos, aquí están, híbridos eléctricos nuevos que se matriculan en Bogotá tendrán derecho a un descuento del 40% del impuesto por los 5 años al que sea matriculado, y se excluyen de este beneficio los vehículos híbridos con gas. Para ellos no aplica ese tipo de beneficio. Y los vehículos eléctricos de servicio público tipo taxi ya matriculados en Bogotá tendrán derecho a un descuento del 70% del impuesto por 5 años a partir de la fecha de vigencia del Acuerdo 780 de 2020. Entonces, mire que el gobierno nacional, bueno, puntualmente el gobierno distrital
se ha dedicado a incentivar ese tipo, a crear una serie de beneficios orientados a que las personas cambien el vehículo eh, de gasolina por un vehículo eléctrico, ¿ok? Con todo y los bemoles que eso tiene, porque también tiene, uno de los máximos problemas es que no hay muchos sitios en donde recargar, ¿sí? Y segundo que pues ya ha habido problemas en donde ese transformador que se utiliza para recargar ha generado incendios, las baterías han explotado. Entonces, digamos que frente a esto todavía hay mucha tela por cortar y pues no es así como tan fácil llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, esto era lo que tenía por hablarles acerca de el impuesto de vehículos. Por favor, tengan en cuenta esta presentación para el desarrollo de la actividad que deben realizar. Y no me puedo despedir sin antes recordarles que este fin de semana, en la entrega del taller y la realización del examen que va a estar habilitado desde las 00 horas del domingo hasta las 23:59 del mismo domingo. Yo les envío un correo, les doy instrucciones para que lo puedan responder. ¿Listo? No sé si de pronto hay alguna inquietud al respecto frente a la temática. Bueno, entonces, en vista que no hay preguntas, dejamos acá el tema del día de hoy, no sin antes pues agradecer la participación y quedo atento a sus comentarios frente a la temática o frente a alguna inquietud que puedan llegar a tener en la materia. ¿Listo? Les agradezco mucho y les deseo lo mejor. Que pasen bien.